Para empezar el derribo, dos compañeras han estado con la maza picando el muro. Otras dos han empezado la transformación del cuartel haciendo una pintada con el hashtag #VotaCuartela, y otras dos compas han subido a las columnas del cuartel y han extendido la pancarta con el presupuesto aprobado de 43.000 millones de euros para gasto para la guerra, lo llaman para defensa. Cuando han llegado han procedido a identificar a las compañeras que estaban haciendo la acción y también a personas que estaban con la prensa. Cuando les han pedido que paren la acción, pues las compañeras han dicho que, bueno, pues que hasta que no se derribe el cuartel, hasta que no se pare este gasto militar, pues que no van a colaborar en irse, y lo que han hecho es arrastrarlos, y lo que, bueno, pues hemos oído gritar a compas y da eso, pues arrastras. Gaur, #VotaCuartela kanpaina argitaratzen dugu. Honen bidez, salatu nahi dugu, kuartela erabazten diola auzoari 6.000 baino gehiago metro karratuko azaera. Izan nahi dugu ez dela bidezkoa hemen kuartela izatea, eta horregatik egin dugu gaur ekintza ez violento zuzena eskatzeko desagertu dezala. Somos el grupo antimilitarista KenMok de Bilbao y empezamos la campaña #VotaCuartela. Lo hacemos con esta acción directa no violenta en la que hemos empezado a derribar el muro del cuartel militar de Juan de Garay de Bilbao. Queremos que se usen los 6.500 metros cuadrados que tiene el edificio para las necesidades del barrio y la ciudad. También queremos denunciar el presupuesto aprobado para el 2022 de 43.000 millones de euros para gasto militar, para gasto para la guerra. Mila esker.